Bueno, gente, ¿cómo están? Esta vez vamos a reaccionar a algo que es muy interesante, algo que es bastante interesante, diría yo, y que no mucha gente conoce el contexto o conoce no sé, como controversia, polémica, fallo en la Matrix, no lo sé, pero bueno, vamos a ver un poquito de la historia de Jacobo Grimberg. Es un video largo, son 27 minutos de información, pero es algo que vale completamente la pena. Y aparte de esto vamos a ver otros 2 o 3 videos más del día de hoy, uno de Dross y otro que me mandaron aquí en el chat, que es de Tartiara, la ciudad perdida. Y pues nada, para darles un poquito de contexto de quién es Jacobo Grimberg, más o menos, si puedan agarrar un poquito más la onda en el video. Jacobo Grimberg fue si no me acuerdo, era un físico neurólogo, si no me equivoco, ahorita lo van a decir aquí en el video. Bueno, para nosotros no hacerse tan larga y verlo todo en el video, este cabrón fue alguien que estudiaba la mente humana más allá de un psicólogo, más allá de un psiquiatra. Él estudiaba el porqué de nuestra mente humana, cómo funcionaba, todo muy detallado. Hasta que un día, él, dentro de todo su expediente, conoció a alguien que hizo algo que él cambiara su percepción de la realidad por completo. No les hago spoiler de a quién conoció, porque seguramente en el video va a venir, seguramente. Y pues, y pues nada, cambió la perspectiva de la realidad y a día de hoy se encuentra desaparecido y nadie sabe dónde haya quedado, quién se lo llevó, nadie lo vio, nadie sabe. Y bueno, después de esa intro, después de esa tremenda explicación y un poquito de contexto, creo que vamos a ver el video. Les aseguro que les va a gustar. Es un video largo, pero les aseguro que les va a gustar. Es bastante interesante y bastante cabrón. Les va a volar la cabeza. Así que pues sin más cháchara, al lío. Do not try and bend the spoon. That's impossible. Instead, only try to realize the truth. What truth? There is no spoon. There is no spoon? Then you'll see that it is not the spoon Ojo, that aquí, bends, it is only yourself. El mayor misterio es la experiencia. Cuando la conciencia es libre, cuando la sensibilidad es óptima, somos lo que el universo es. En última instancia, todo es manifestación de la estructura cerebral, la que a su vez es un modelo de todo el universo. Cuando vemos, nos vemos a nosotros mismos. En el cristianismo y las doctrinas orientales, portentos como la levitación o la alteración de la materia no son una fantasía imposible para el ser humano. El mismo caso de Jesús es un ejemplo de esto, pero en la tradición del clero regular hay también santos que fueron capaces de hazañas sobrenaturales. Místicos católicos como Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz son ejemplos populares de religiosos capaces de entablar un contacto con Dios o lo divino, pero ni el éxtasis de Santa Teresa o la noche oscura de San Juan de la Cruz superan el caso de San José de Cupertino. Cupertino era un fraile napolitano de quien se cuenta no solo fue capaz de experimentar diversas experiencias místicas, sino que una vez que entraba en éxtasis, era capaz de volar. El éxtasis católico guarda una estrecha similitud con lo que en el budismo se conoce como nirvana, el estado en que la conciencia se unifica con el todo sin apegos ni turbialidades mundanas. El mismo Buda no consideraba el nirvana como el estado final de la conciencia, sino que era sucedido por estados cada vez más elevados y complejos. La conciencia de unidad no es el final del laberinto, es apenas el principio. En la tradición tibetana, uno de los maestros más importantes de la escuela Mahamudra es Milarepa. De este monje y poeta que tuvo existencia en el siglo XI, se dice que era capaz de desmaterializar su cuerpo y traspasar objetos sólidos, y al igual que José de Cupertino, Milarepa era poseedor de la facultad de la levitación. En tiempos más recientes, la meditación trascendental, que tuvo un auge importante en los años 60, consideraba que tanto el pensamiento como la materia eran dependientes de una matriz fundamental y mediante la práctica de la meditación, el meditador trascendental podía ser capaz de ponerse en contacto con esta matriz. Al ser el origen de todo, la matriz fundamental es el estado más puro del universo, y en ella distorsiones como la gravedad no existen. Por lo que si el meditador es capaz de conectarse con ella en su estado más elevado, podría dejar de ser dependiente de la fuerza gravitacional y levitar. La lista de doctrinas, ciencias antiguas y religiones que consideran factible la posibilidad de alterar la materia y sus leyes es larga. ¿Pero qué pasa con la ciencia?
¿Hay alguna teoría seria que se haya centrado en explicar estas posibles capacidades sobrehumanas? Pues sí la hay, y fue desarrollada por un científico mexicano con una bibliografía extensísima de más de 50 libros, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y fundador del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Estoy hablando del Dr. Jacobo Grinberg. Las inquietudes del Dr. Grinberg oscilaban en la interacción del cerebro humano y aquello que conocemos como realidad. Estaba interesado en explicar cómo es que la conciencia humana era capaz de percibir y producir el fenómeno de la experiencia. Para esto, Grinberg tuvo que salir de lo que Jung habría llamado el mito científico y apoyarse de diversas filosofías orientales, místicas como la Kabbalah judía, y hacer un extenso trabajo de campo investigando la cosmogonía de las varias tradiciones chamánicas. Ok, hasta aquí vamos bien, ¿no? Nos explicó del budismo, de todo esto que es como la liberación de la conciencia, nuestra percepción de la vida, cómo vemos lo que vemos, no sé, desde el principio que nos ponen esta escena muy mítica de Matrix, que es la cuchara que la dobla el niño y que le dice que la cuchara no es real, pero que él sí es real, ¿no? Y básicamente Jacobo Grinberg eso fue lo que empezó a estudiar el porqué de las cosas, el cómo es que se materializa, no sé, por ejemplo, ahorita tengo aquí este plato, ¿no? ¿Qué es lo que hace que este plato se materialice? O si este plato realmente es real, solo porque yo te estoy diciendo que aquí hay un plato y nuestro cerebro lo asimila de tal forma y lo materializa dentro de la perspectiva y como lo dice, de lo que se llama la experiencia, lo que es ver, tocar y sentir lo que nosotros queremos percibir. Y que atrás de todo lo que nosotros percibimos, ahora sí que pues va a sonar muy fumado, pero como la película de Matrix, que atrás de todo lo que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor, nuestro monitor, el micrófono, no sé, la mesa, hay algo atrás. Hay algo atrás que no podemos ver, que es sí, lo que nos está dando como a entender que estamos percibiendo lo que estamos viviendo, pero hay algo atrás, como si fuese una obra de teatro en la que atrás hay un telón y atrás hay gente. Va más allá de la típica de Matrix, de que estamos en una simulación y, o sea, va más allá, va muchísimo más allá a todo eso que nos han vendido en películas y en cine y en que no nos lo han vendido de una forma tan real. Pero hasta aquí vamos bien, ¿no? Que empezó a estudiar la Matrix y la realidad, ¿no? El cómo percibimos la realidad y cómo la podríamos, bueno, vamos para allá, ¿no? Cómo la podríamos amoldar a nuestra propia percepción A lo largo de la República Mexicana. Derivado de esta experiencia, el científico mexicano desarrolló su teoría sintérgica, y los fundamentos de esta guardan una estrecha relación con el argumento de Matrix. Una vez que Neo acepta su De hecho, el científico mexicano desarrolló su teoría sintérgica. Les voy a leer, chat. La teoría sintérgica, Jacobo Grinberg. Este libro es el resultado de 15 años dedicados a la investigación del cerebro y de la conciencia. La teoría sintérgica intenta resolver la interrogante de la creación de la experiencia y de la percepción, postulando la existencia de un nivel básico o fundamental de la estructura del espacio y la capacidad del cerebro humano de distorsionar tal estructura a través de la creación y expansión de campos neuronales. De acuerdo con la teoría sintérgica, la interacción entre el campo neuronal y la estructura del espacio es el fundamento de la percepción de la realidad. En un lenguaje accesible, esta obra representa una revolución en el pensamiento científico y propone un nuevo paradigma en la ciencia, güey. O sea, no solo se lo inventó, güey. No solo estamos hablando de Pepito 39, que dijo que salió de la Matrix y que lo abducieron los ovnis. Esto todo está fundamentado. Hay miles y miles de documentos en lo que está todo documentado. Está todo comprobado. O sea, hay muchas cosas que no es que esté el 100% comprobado, porque para allá va el video, pero había muchos indicios y por eso Jacobo Grinberg siguió investigando, porque se dio cuenta que había algo más allá que nadie podía ver. Y los fundamentos de esta guardan una estrecha relación con el argumento de Matrix. Una vez que Neo acepta su naturaleza de elegido, este empieza a alterar la Matrix a su merced, pero para esto, primero debe lograr verla tal cual es, sin filtros ni ilusiones. Grinberg propone que la realidad como la conocemos es tan solo el resultado final de una distorsión generada por nuestro propio cerebro. En Matrix, los seres humanos no son capaces de conocer ni siquiera el verdadero estado en el que se encuentra su cuerpo orgánico. Su conciencia es engañada por una simulación producto de un programa desarrollado por la superinteligencia de las máquinas,
y para poder conocer la verdad, primero debían ser desconectados de este programa ilusorio. La Matrix ilusoria sería el equivalente a lo que el Dr. Greenberg llamó campo neuronal, y lo que podríamos identificar como el mundo real en Matrix, Greenberg denominó latiz. De hecho, el concepto de latiz fue recuperado por Greenberg de la mecánica cuántica, la cual consideraba al espacio dependiente de un enrejado informacional de múltiples dimensiones, sin zonas de discontinuidad y convergente en cada uno de sus puntos. Según la teoría sintérgica, el cerebro humano divide a la latiz conforme su capacidad de mimetizarla, y esta capacidad se ve limitada por nuestro nivel de conciencia. Siguiendo la hipótesis del científico, toda materia sería dependiente de esta latiz informacional, incluyendo por supuesto al mismo cuerpo humano y a su cerebro. Greenberg creía que el cerebro humano era la creación más elevada de la latiz, y no solo eso, sino que sus estructuras eran iguales, es decir, el cerebro humano estaba hecho a imagen y semejanza de la latiz. Las teorías del Dr. Jacobo Greenberg estaban fundamentadas tanto desde las tradiciones místicas como desde la neurociencia y la física. La sintergia es el nivel de coherencia informacional que se puede observar en determinado punto de la latiz. En su estado más puro, la latiz es libre de toda materia, toda ley y toda alteración, muy similar a lo que la meditación trascendental considera la matriz fundamental. Y la alteración de esta latiz deriva en una disminución de su sintergia, dando lugar a la aparición de la materia y a fenómenos como la fuerza de gravedad. En el estado más básico de la latiz, no solo la gravedad es inexistente, sino que también el tiempo. Verán, Greenberg asociaba la estructura fundamental de la latiz con la luz. Sobre esta relación, el científico mexicano escribió: la latiz en su estado básico es tan atemporal como la atemporalidad a la velocidad de la luz. Esta correspondencia parecería señalar que en realidad lo que llamamos velocidad de la luz corresponde al estado básico referencial de inmovilidad de la latiz misma. La constancia de la velocidad de la luz independientemente de la velocidad de quien la mide señala en la misma dirección. En otras palabras, parecería que en el universo la referencia de inmovilidad es la de la luz, a la que erróneamente consideramos en movimiento, cuando en realidad es la manifestación del estado básico de la latiz. Con respecto a esta referencia inmóvil, todo tiene un transcurrir, y a eso lo llamamos tiempo. Greenberg consideraba que tal cosa como el tiempo era una ilusión. ¡A la verga, loco! Yo sé que están como yo. Les acaba de volar el cerebro. Se acaban de buguear. Se les acaba de desconectar el servidor en este momento. Con eso que acaba de decir. Ilusión producto de un nivel de conciencia de menor sintergia, lo que se traduce como una distorsión de la estructura básica de la latiz, producto del campo neuronal. En su estado más puro, la latiz no comprende pasado, presente o futuro, aconteciendo todo en un constante aquí y ahora. Esto me recordó mucho a los efectos que tiene la dietilamida de ácido lisérgico sobre el cerebro humano. Esta aumenta las conexiones neuronales y la relación entre hemisferios y lóbulos cerebrales es tal que la región encargada de controlar la función del yo es suspendida para dar lugar a procesos más importantes y condensar la complejidad de todos los elementos que componen la experiencia. La percepción del tiempo es alterada, y este parecería transcurrir de forma más lenta. Pero para decir tal cosa como que la percepción del tiempo es alterada, primero debemos suponer que existe una percepción del tiempo correcta o normal, y tal cosa no existe. Incluso sin la necesidad de sustancias alteradoras de la conciencia, el tiempo no transcurre igual para la conciencia humana. En un estado de alerta, estrés o ansiedad, somos más conscientes del paso del tiempo que en un estado de relajación. Eso es lo que estaba tratando de explicar al principio. Que por ejemplo, hay gente que lo que está explicando, por si van algo perdidos, ¿no? El tiempo para todos transcurre de diferente forma. Todos tenemos una perspectiva muy diferente del tiempo. Algunos, como estoy explicando, la gente con ansiedad, con estrés, el tiempo lo ven de otra forma, mientras que las demás personas también lo perciben de otra forma. ¿Y cómo puede ser posible eso? ¿Cómo puede ser posible que el tiempo, algo que no se le puede ganar, algo que no se puede detener y algo que es igual para todos, como es el tiempo, se pueda percibir de distintas maneras? O sea, es que ese es el punto. Ese es el punto principal para empezar a entender todo este desmadre. La perspectiva. Relajación, creatividad o plenitud. El hemisferio izquierdo está más asociado con la temporalidad que el derecho, siendo este último más asociado con la experiencia holística y considerado por Greenberg como el hemisferio de mayor sintergia. La actividad del hemisferio derecho es mayor cuando dormimos o meditamos, y justamente, la meditación es otro de los pilares del pensamiento de Jacobo Greenberg, pues incluso, el doctor mexicano desarrolló su propia técnica de meditación.
En el video pasado, que si no has visto el enlace estará apareciendo ahora, analizamos las similitudes que tenían los personajes de Neo, Cristo y Buda, siendo estos 3 representaciones de un mismo arquetipo: el sí mismo, el uno, la unidad, el que unifica. ¿Y quién es el que unifica? El que observa. El Vipassana es una de las técnicas más populares de meditación budista. Se centra en un primer nivel, en observar el proceso respiratorio y poco a poco integrar otros elementos de la experiencia tales como las sensaciones corporales o los procesos mentales. La meditación autoalusiva de Jacobo Greenberg sería algo así como el Vipassana, pero llevado a un nivel más complejo, observando simultáneamente varios de los elementos de la experiencia. Tanto en un nivel avanzado del Vipassana como de la meditación autoalusiva, la dicotomía mente-cuerpo, adentro-afuera y observador y observado desaparece para que el meditador se haga consciente que lo interno es un reflejo de lo externo. De hecho, no hay tal cosa como adentro o afuera. No hay tal cosa como objeto de observación y observante. Es todo una red complejísima de causalidades dependientes entre sí. Llega un momento en que cuando puedes hacer una observación simultánea de todos los componentes de tu experiencia, sucede algo extrañísimo. Hay una especie de umbral que se atraviesa y te conectas contigo mismo. Pero ¿quién es el ti mismo con quien te conectas? No se puede describir porque está unificando todo aquello. De alguna manera la técnica de incorporar observación a la observación y de hacerla simultánea te hace llegar a un umbral en donde todas las concepciones que tenías de ti mismo desaparecen y te conectas con algo que está más allá de esas concepciones, pero mucho más cerca de ti mismo que nunca antes. Y te das cuenta además que ese ti mismo es inseparable de la totalidad. Decir esto es muy fácil. Sí, exacto. Lograrlo. Traten de prestarle atención a su respiración por media hora sin identificarse con alguno de sus pensamientos o emociones y se darán cuenta porque hay más gente tratando de ser millonaria que tratando de alcanzar la conciencia de unidad. Exacto. Para el científico mexicano, términos como el nirvana, el éxtasis y la muerte del yo se referían todos a una sola cosa, y esta es la conciencia de unidad. El punto omega donde el campo neuronal funciona en total coherencia con la estructura básica de la latiz y por fin, vemos a la Matrix tal cual es. ¿Han oído a la gente religiosa decir que Dios está en todas partes pero no lo vemos? Pues es verdad. El Dios cristiano sería algo así como la representación religiosa de la latiz. Y no solo eso. En el taoísmo, el Tao también sería otra forma de entender a esta matriz fundamental de la cual todo depende. El Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. Sin nombre es el principio del universo y con nombre es la madre de todas las cosas. Desde el no ser comprendemos su esencia y desde el ser solo vemos su apariencia. El sabio de la antigüedad, Hermes Trismegisto, Factos. de quien sus enseñanzas se deriva el hermetismo y la alquimia, le habría llamado a la latiz de Greenberg gran mente. Este sabio egipcio, sincretismo de Tot y Hermes producto de la ocupación romana de Egipto, fue considerado por muchos religiosos renacentistas como un profeta más del cristianismo. Uno de ellos fue Giovanni Pico de la Mirandola, quien refiriéndose a la relación entre el ser humano y la deidad absoluta, escribió: estableció por lo tanto el óptimo artífice, que a aquel a quien no podía dotar de nada propio, le fuese común todo cuanto le había sido dado separadamente a los otros. Tomó por consiguiente al hombre que así fue construido, obra de naturaleza indefinida, y habiéndolo puesto en el centro del mundo, le habló de esta manera: oh Adán, no te he dado ni un lugar determinado, ni un aspecto propio, ni una prerrogativa peculiar con el fin de que poseas el lugar, el aspecto y la prerrogativa que conscientemente elijas y que de acuerdo con tu intención obtengas y conserves. La naturaleza definida de los otros seres está constreñida por las precisas leyes por mí prescritas. Tú, en cambio, no constreñido por estrechez alguna, te la determinarás según el arbitrio a cuyo poder te he consignado. Las bestias en el momento mismo en que nacen, sacan consigo del vientre materno, como dice Lucilio, todo lo que tendrán después. Los espíritus superiores, desde un principio o poco después, fueron lo que serán eternamente. Al hombre, desde su nacimiento, el Padre le confirió gérmenes de toda especie y gérmenes de toda vida. Y según como cada hombre los haya cultivado, madurarán en él y le darán sus frutos. Y si fueran vegetales, será planta. Si sensibles, será bestia. Si racionales,
se elevará animal celeste. Si intelectuales, será ángel o hijo de Dios. Y si no contento con la suerte de ninguna criatura, se repliega en el centro de su unidad, transformando en un espíritu a solas con Dios en la solitaria oscuridad del Padre, Él, que fue colocado sobre todas las cosas, la sobrepujará a todas. Pico de la Mirandola consideraba que Dios le había otorgado al ser humano el libre albedrío para decidir por él mismo su naturaleza. Podía dejarse llevar por el infierno de sus pasiones, sus impulsos y sus deseos más mundanos, o en cambio, aceptar y dominar a la bestia para reencarnar en la forma más elevada posible. Bajo esta perspectiva, la conciencia del ser humano es capaz de fundirse en una sola con su creador, y el ser humano es potencialmente un ser divino que puede superar los lastres de la carne y reivindicar su lugar como parte de la conciencia de unidad. Pero a diferencia de las bestias, las plantas y los objetos inanimados, quienes forman parte de la creación pero no son conscientes de esto, el ser humano está bendecido con la conciencia de pertenecer a un organismo superior a él que todo lo comprende. Sobre esto, el doctor Jacobo Greenberg escribió: Verga. Se antoja pensar que el hombre decidió voluntariamente perder el paraíso de la unidad inconsciente con la latiz para ganar el paraíso de la unidad consciente con la misma latiz. En esta pérdida y ganancia, Dios actuó como cómplice por su deseo de ser acompañado por alguien de su misma osadía y altura. A diferencia de la religión que considera al ser humano como dependiente del destino inamovible que la deidad le tiene deparado, o el pensamiento objetivista, que tiene una opinión positiva del egoísmo y mira al humano y su individualidad por encima de todas las cosas, tanto Pico de la Mirandola como Greenberg estaban de acuerdo en que así como una célula forma parte de un tejido más grande, así como los hongos están conectados por el micelio subterráneo, las neuronas forman al cerebro y los árboles al bosque. El ser humano era parte de Dios, o la latiz, y el verdadero sentido de la vida se encontraba en hacerse uno con la unidad y entender que dejándote llevar por el absoluto cauce infinito del Tao, podías llegar a ser tu verdadero yo. Esto se traduciría... Hasta aquí, mucha información hasta aquí, locos. Básicamente en esta segunda parte del video nos habla del yo, nos habla del ego, de esa pequeña vocecilla en nuestra cabeza que nos dice yo esto, yo lo otro, yo aquello, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, yo quiero ser aquello, pero que no llega más allá de las apariencias, que no llega más allá, gente, de yo me quiero ver así, yo quiero ser así, o por deseos mundanos, como lo dice, te dejas llevar por tu efecto placebo, por qué te hace sentir bien, y evidentemente nunca vas a llegar a unir realmente con quién chingados eres tú. Para poder hacer eso, debes deshacerte de tu yo, debes deshacerte de tu yo no puedo dejar de hacer eso porque soy yo y yo. ¿Me entienden? La teoría del yo. En el momento que tú rompes ese ego, ese yo interno que tú solito te pusiste, es cuando quedas tú. Ya no es tu yo de tu ego, tu yo que está sobrellevando tu bestia, que eres tú y es la bestia del ego que cuando alguien te dice algo diferente a lo tuyo, se enoja porque no puede creer que no sea el único, tal, sino cuando eres tú, solamente vas por ahí viviendo, caminando y observando. Y como lo dice, y suena bien hippie, la neta, suena bien hippie. Muchos van a decir que esto es muy hippie, muy de marihuanos, o que suena muy, muy pacheco, lo que quieran. Pero es que es muy real, es muy real, es neurociencia, es cómo funciona tu cabeza, cómo funcionan tus sentimientos, cómo cada parte de tu cerebro tiene algo que decirle a la otra parte del cerebro para que coordinen bien correctamente y de aquí seas tú, porque a fin de cuentas tú eres esto. Ni siquiera tu corazón, tú eres lo que estás aquí adentro. Toda esta red de cables y descargas eléctricas que están en tu cabeza es lo que eres. No hay más. Y por eso mucha gente, los budistas, o sea, gente como que despierta pues sí, su yo, su verdadero yo, llega a hacer cosas increíbles en el mundo. Y tal vez no llegan a cambiar el mundo, pero llegan a trascender, a todo el mundo, a todas partes y a todo tipo de personas. Cuando en vez de intentar ser tú, descubres quién eres tú.
te unes al mundo. Es algo bien, bien, bien complejo de entender, gente. Pero les aseguro que cuando lo entiendan, es otro pedo, es otro pedo. No por algo lo dice. Por eso es más fácil, por eso ves a más gente tratando de ser millonaria que tratando de encontrar su verdadero yo. Porque es más fácil volverse millonario. A día de hoy, claro, ¿no? Con tanto TikTok, con tanta distracción, con tanto contenido de 30 segundos, 15 segundos. La gente no se va a tomar el tiempo de encontrarse a sí misma o saber qué pedo con su vida. O sea, está triste. Continuemos. En la ausencia de distorsiones del campo neuronal sobre la latiz y en Matrix, esto sucede cuando Neo acepta su verdadera identidad como el unificador y Mesías que pondrá fin al oscurantismo de las ilusiones creadas por las máquinas. ¿Pero acaso la conciencia de unidad es el último peldaño al que la conciencia puede llegar? Buda no consideraba al nirvana como el último nivel, y Greenberg tenía una opinión muy similar a esta. La conciencia de unidad no es el final del laberinto, es apenas el principio. Antes de Greenberg, solo el mito o el pensamiento mágico eran capaces de explicar las hazañas de San José de Cupertino y del poeta Milarepa, pero el neurólogo mexicano encontraría a alguien que le ayudaría a desarrollar su teoría sintérgica desde la trinchera científica. Vamos, yo soy un científico, yo tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral, y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones. Pachita, y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Y a mí lo que me enseñó, esto que vi, que Salvador pues lo estaba describiendo y que yo fui testigo también de aquello, lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. Pachita, A partir de esa experiencia yo no me atrevo a decir el ser humano no puede hacer esto, el cerebro tiene tal límite en su potencialidad, sino que parecería que estamos dentro de un continuo extensísimo y no conocemos cuáles son los extremos de este continuo. Por ejemplo, Pachita es uno de los casos más asombrosos que yo pude atestiguar. Yo trabajé con ella varios meses. Pachita tenía un paciente a verla, por ejemplo, alguien que tenía un problema pulmonar, y entonces si ella decidía, de alguna manera podía percibir directamente lo que le sucedía al paciente y lo que el paciente requería para mejorar. Si el paciente necesitaba, ella hacía una operación en donde extraía los pulmones enfermos e injertaba pulmones sanos. Ahora, esto es inconcebible. Vamos, la cirugía actual ya empieza a hacer este tipo de operaciones, pero la forma en la que Pachita hacía estas operaciones era con prácticamente las manos vacías. El único instrumento que utilizaba era un cuchillo de monte, muy burdo, muy grande, y además las operaciones eran realizadas en minutos. Era casi instantáneo, ¿no? Lo que se hacía. Me asombraba cada vez más de la inexistencia de pasos intermedios. Esto es, Pachita sacaba el pulmón enfermo, injertaba el otro pulmón y listo. De alguna manera todo quedaba arreglado, como si no hubiera necesidad de una serie de procesos que normalmente uno supone que deben de ocurrir para la interconexión de los órganos injertados. Y al preguntarle al Pachita qué pasaba, cómo es que hacía este portento, ella decía que el proceso simplemente ocurría así. No solamente operaciones de pulmón, sino de corazón, de cerebro, cosas verdaderamente extraordinarias, siempre tenían esta característica en donde parecería que Pachita estaba localizada como ser sentiente, como ser sensible, en un nivel de la realidad en donde lo que ella deseaba ocurría. Yo he tratado de explicar esto en muchas formas y la verdad es que no he tenido mucho éxito, y lo último que he pensado, que le voy a platicar, es lo que más se acerca, de acuerdo con mis ideas, a un posible entendimiento de lo que sucedía. Decía antes que el cerebro, al interactuar con este campo informacional preespacial, como resultante final, crea la realidad perceptual. Ahora, lo que yo he pensado es que esta realidad que se crea, que es el producto final de un proceso cerebral, una vez creada, tiene una existencia real. Esto es, lo que estamos viendo, los colores, las formas, existen en el nivel en este nivel que estoy mencionando. O sea, son al mismo tiempo un producto final de un procesamiento, pero ya que está esto, tienen existencia real. Pero existen como conciencia. No existen como materia, sino existen como conciencia. Sí. De acuerdo con esta idea, Pachita estaba localizada en esta conciencia directamente.
Sí, loco, sí hay muchos documentales de Pachita, muchos, güey. Y nunca jamás se ha logrado desmentir uno que otro chirigüillo de internet que dijo que no, que fue mentira y todo, pero realmente Pachita fue una pieza fundamental en toda su investigación de Jacobo. O sea, porque gracias a Pachita fue que Jacobo dijo, a la madre, lo que estaba diciendo en la entrevista al principio, creo que nuestra mente no tiene límites. O lo que se puede llegar a hacer con ella, todavía ni siquiera, o sea, todavía ni siquiera tenemos el conocimiento suficiente para poder entender a nuestra propia mente. O sea, es que es increíble, nuestra mente humana es algo que jamás se va a poder descubrir al 100% cómo se utiliza. Ya en la creación, ya no había proceso. Y las leyes de esta conciencia que llamamos mundo, que llamamos objetos, que en realidad es pura conciencia, de alguna manera ya las manejaba. Y en este nivel no hay pasos intermedios, puesto que todo es conciencia, puesto que aún los objetos que percibimos son, esta resultante final, son parte de la conciencia. Entonces, si uno está totalmente localizado ahí, si uno no tiene ninguna duda acerca de que la realidad es ese nivel, entonces uno simplemente funciona en ese nivel con las leyes de ese nivel. La experiencia de Grinberg trabajando al lado de Pachita puede ser encontrada en el volumen 3 de su estudio Los chamanes en México y en sus tomos Pachita y Cuauhtemotzin de las manifestaciones del ser. Los portentos naturales que era capaz de hacer Pachita, materializar órganos y operar enfermos sin necesidad de un quirófano sofisticado, no solo fueron registrados por Jacobo. Alejandro Jodorowsky y el psicólogo estadounidense Stanley Krippner darían testimonios muy parecidos a los de Grinberg sobre las habilidades de Pachita. En su última edición de la teoría sintérgica, Grinberg explora una explicación seria de los portentos de Pachita, considerando que ésta era capaz de generar un campo neuronal de total coherencia con la latiz y, por tanto, para Pachita la relación tiempo y espacio era percibida de forma distinta a la de un ser humano con una conciencia común. Nuestra capacidad temporal de distorsionar la latiz es generalmente efímera. Cada 50 milésimas de segundo creamos una imagen visual que no permanece estática, sino que desaparece para dar lugar a una siguiente imagen que se funde con la primera a través de lo que don Juan Matus llamaba pegamento de la realidad, dándonos así la ilusión de continuidad. Lo mismo acontece con los sonidos, los cuales se funden unos con otros en un continuo proceso de creación y muerte. Cabría hacer la pregunta, ¿qué pasaría si pudiéramos expandir la duración de un percepto visual? Se antoja pensar que en ese caso lograríamos materializar los objetos creados por nuestro funcionamiento cerebral. En otras palabras, fijaríamos las distorsiones de la latiz dadas por la interacción con nuestro campo neuronal. Que esta posibilidad pueda ser realizada, no me cabe la menor duda. De hecho, algunos de los chamanes mexicanos, tales como Pachita, eran capaces de materializar objetos y aún órganos biológicos. A lo que tú estás diciendo, güey, en el chat, de que nuestro cuerpo está hecho para recuperarse a sí mismo, pues es que más o menos van de la mano, güey. Más o menos van de la mano. Lo que te están tratando de dar a entender y lo que pasó en su momento, o sea, lo que trata de explicar Jacobo Grinberg es que eso, güey. O sea, que nosotros podemos cambiar nuestra percepción de la realidad a tal punto de eso, de que si nosotros queremos materializar aquí un órgano para, no sé, alguien curar a alguien, lo podemos hacer. O sea, es posible. O sea, según él es posible. No digo que sea fácil o que de hoy a la mañana lo vas a lograr, pero o sea, él llegó a la conclusión de que es probable. O sea, es posible. No imposible, es posible. Muy difícil, pero es posible. Puedes materializar lo que tú quieras, simplemente cambiando tu percepción de la realidad, que es la que se mezcla con tu llamada experiencia, que es lo que ves, lo que vives y lo que se queda en tu memoria, güey. O sea, para volarse la cabeza, para no dormir, oye. En la permanencia de la percepción sensorial y del pensamiento se encontraba la clave para terminar de explicar las capacidades sobrenaturales de Pachita, y su relación con la física, el concepto de la luz y el tiempo eran ya vislumbradas por el científico mexicano. De hecho, la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen, que fue comprobada en 1982 por el físico Alain Aspect, le ayudó a Jacobo Grinberg a desarrollar su teoría del potencial transferido. Grinberg creía que así como dos partículas que interactuaron en el pasado quedan entrelazadas, y un cambio estructural en una afecta también a la otra, no importando la distancia en que se encuentren, los cerebros humanos quedan entrelazados cuando su campo neuronal interactúa en circunstancias de alta sinergia, cuando dos personas meditan juntas, por ejemplo, y al entrelazarse de esta forma, el potencial transferido entre cerebros humanos, es decir, la telepatía, no era una fantasía.
sino una realidad. Greenberg creía que así como cuando dos ondas de agua chocan dan lugar a un tercer patrón de ondas, la interacción entre los campos neuronales daba lugar a lo que él denominaba hipercampo, algo así como el inconsciente colectivo de Jung, pero desde una perspectiva neurocientífica. Greenberg realizaría en 1994 un experimento donde su teoría del potencial transferido quedaría comprobada. Conectándose telepáticamente con un colega de la India, Jacobo viajaría a aquel país el 8 de diciembre de 1994 para dejar listos los preparativos previos al experimento y regresar a México a realizar la conexión. Sin embargo, el doctor Jacobo Greenberg jamás tomaría tal vuelo y desaparecería de la faz de la Tierra junto con los avances de su teoría de potencial transferido y otras tesis. Sobre la desaparición de Jacobo Greenberg, no diré más al respecto, pues las hipótesis sobre su paradero son lo que más abunda en Internet, y el halo misterioso que encierra la vida, obra y desaparición del doctor mexicano acaparan todos los medios en donde se habla de él, pero sus lúcidas teorías e hipótesis sobre la conciencia humana quedan relegadas en segundo plano. Hace poco se estrenó el documental del cineasta Ida Cuellar llamado El secreto del Dr. Greenberg, donde se logró un contacto con el encargado de investigar la desaparición del doctor. El comandante Clemente Padilla tenía pruebas suficientes para demostrar que Greenberg había sido secuestrado por elementos encubiertos de la CIA y se encontraba recluido en la ciudad de Boulder, en Boston. Años después, se desclasificaron documentos secretos de la CIA sobre experimentos de telepatía que ésta realizaba, y el nombre del Dr. Jacobo Greenberg aparece dentro de dichos informes clasificados. El paradero y desenlace del lúcido doctor mexicano sigue siendo un misterio sin resolver, y aunque en su momento las teorías de Greenberg no eran consideradas serias por la academia, conceptos que Jacobo incorporó al estudio de la neurociencia y otros tantos que rescató de la mística y culturas antiguas han sido poco a poco aceptados por el canon científico. A alguien tan adelantado a su tiempo, solo el tiempo le dará la razón. Considero que el aporte más grande que Jacobo le hizo al mundo fue haber superado los límites de la ciencia para explicar eso que ningún mito, escuela o lenguaje son capaces de contener, a pesar de que sus colegas lo miraran por debajo de los hombros. Bueno, primero, no entiendo por qué alguien se toma el atributo de juzgar el entendimiento de los otros. O sea, es muy extraño. Pico de la Mirandola escribió algo muy digno de citar para una situación como esta. Es verdaderamente de mente angosta encerrarse en una sola escuela, sea ella la del pórtico, sea la academia. Giovanni Pico de la Mirandola fue envenenado por la Iglesia Católica, pues su concepción de Dios no era muy del agrado del clero. Que no nos sorprenda que el hombre, siendo su propio verdugo y velando por sus intereses, condene a todo aquel que quiera ofrecerle al mundo el fruto del conocimiento. Si consideras que las teorías del Dr. Jacobo Greenberg son simples paraciencia sin fundamento alguno, está bien, pero si algo es incuestionable de hacer al conocer el trabajo del científico mexicano, es preguntarnos hacia dónde apunta realmente el sendero de la evolución humana. Es que la inteligencia artificial, los sistemas y mecanismos de sistematización de tareas aplicados a la industria, los dispositivos digitales o los viajes interespaciales son realmente evolución. ¿Es acaso toda esta parafernalia realmente necesaria? ¿O es que los lastres que dejó el padre Caín, al enfocarse en lo visible, contable y medible, jamás fueron superados? Tal vez llevamos años mirando hacia el lado equivocado y hemos renunciado al potencial infinito de nuestra inteligencia por unas cuantas monedas de oro. Tal vez todo este tiempo hemos buscado la respuesta en el lugar equivocado. Como diría nuestro amigo del video pasado, quien mira afuera, sueña. Quien mira adentro, despierta. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y comentarme tu opinión. Si quieres ver más contenido como este, te recomiendo te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones. Qué buen video, dio toda la información. Pero sobre todo, te pediría que compartas este video con tus amigos o en tus redes sociales y así ayudes a que cada vez más seres humanos se encuentren en la noble tarea de ver la Matrix tal cual es. Hasta la próxima. No, es que grande, loco. Qué grande. No mames, qué video tan vergas, güey. Qué puta video tan vergas, güey. Me quedé clavado. En muchos momentos ya ni hablaba porque me quedaba con la boca abierta de todo lo que decía. Era impresionante, locos.